amigos de Salud TV? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos ya en el jueves, hoy es jueves 24 de septiembre y este día tendremos otro tema interesantísimo para que ustedes aprendan en casa gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, les comento, hay una glandulita aquí a nivel del cuello, la famosa glándula tiroides, que también puede llegar a tener problemas de tipo oncológico. Este día estaremos hablando del cáncer en la tiroides, así que no se levanten, pongan mucha atención para que aprendamos un poco al respecto. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos hablando. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. El cáncer de la tiroides ocurre en las células de dicha glándula, que tiene forma de mariposa y está ubicada en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. La glándula tiroidea produce hormonas que regulan el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y el peso. Es posible que el cáncer de esta zona del cuerpo no cause ningún síntoma en sus etapas iniciales, pero a medida que crece puede causar dolor e hinchazón en el cuello. Existen varios tipos de cáncer de la tiroides. Algunos crecen muy lentamente y otros pueden ser muy agresivos. En casi todos los casos es posible curarse con tratamientos siempre y cuando la detección haya sido oportuna. En la actualidad, los índices de cáncer de la glándula tiroidea parecen estar aumentando. Algunos médicos piensan que esto se debe a que la nueva tecnología les permite encontrar pequeños tipos de cáncer que podrían no haberse encontrado en el pasado. Hoy, 24 de septiembre, se conmemora a nivel mundial el Día del Cáncer de la Tiroides y por eso nuestros invitados hablarán sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, ahí lo tienen en el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, hoy 24 de septiembre, ese es el tema del que vamos a estar aprendiendo. Esa glandulita es famosa entre todos, les comento, se le conoce como la gran reguladora, es la reguladora de todo el metabolismo, así que es muy importante, por lo tanto los síntomas pueden ser bastante bizarros como vamos a ir aprendiendo en el transcurso de la tarde, de la hora que estaremos hablando. ¿Quién me acompaña? Bueno, enlace vía Skype. Contamos con la presencia del doctor Mario López Palomo, cirujano oncólogo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Saludos a toda la teleaudiencia. Un gusto estar acá con ustedes. El gusto es nuestro, doctor. Gracias por regalarnos tiempo. Sabemos que está muy ocupado, así que agradecemos sobremanera ese espacio que nos obsequia para que los televidentes aprendan un poquito. Bueno, a ver, definitivamente el cáncer de tiroides, tiene hasta Día Mundial, significa que relativamente es un cáncer frecuente, ¿verdad? Claro, el cáncer de tiroides pues realmente es una neoplasia muy frecuente, pues según las estadísticas mundiales actuales, ¿verdad? Es a nivel mundial en cuanto a incidencia es la séptima causa de cáncer. La verdad que la incidencia es alta, sin embargo la mortalidad es muy baja, ya que es una neoplasia que pues en estos tiempos se ha diagnosticado mucho porque ha aumentado la consulta médica, tenemos más estudios tecnológicos para hacer el diagnóstico y pues realmente se trata en formas más tempranas. Eso es muy interesante y muy cierto. Yo realmente no sé, pero si usted tendrá la misma percepción, pero ahora realmente quizás sea esto mismo que usted está mencionando, el acceso a otra tecnología, a más exámenes de diagnóstico, a más tamizajes o a unas detecciones de células de lesiones tan pequeñitas que encontramos más, no solo cánceres, sino problemas tiroideos en general, ¿cierto? Claro, eso es muy cierto, sí, realmente como el cáncer de tiroides en etapas iniciales, como tú lo mencionaste, pues no da síntomas. Entonces realmente muchas veces los pacientes consultan y uno le deja estudios, exámenes, y pues en esos estudios se detectan, muchas veces son nódulos, en el caso de la tiroides,
y pues realmente ahí es donde se empieza uno a hacer el estudio, ¿verdad? Porque el paciente en realidad nunca ha sentido nada. Entonces, gracias a estos estudios diagnósticos, pues ahora diagnosticamos mucho más temprano y tratamos mucho más temprano esta enfermedad. Sí, realmente vamos a estar hablando más adelante de todo lo que es la sintomatología diversa o bizarra que puede tener y cómo llegamos al diagnóstico. Hablemos un poquito ya con usted, que es su área, que es cirujano oncólogo, en qué casos o en qué radica el tratamiento, de qué depende del tratamiento, sea una resección parcial, una resección completa de tiroides, o si siempre va a necesitar cirugía o a lo mejor no siempre. Vea, te explico, realmente el pilar del tratamiento del cáncer de tiroides es la cirugía, y en este caso la cirugía oncológica. Realmente de lo que depende la cirugía es pues muchas causas, en este caso es la etapa en la que se diagnostica, ya que el paciente pues muchas veces llega, ¿verdad?, cuando ya consulta o tiene nódulos muy pequeños, y pues la tendencia actual es hacer resecciones mucho más conservadoras para no perder la función tiroidea. Entonces, en este caso, cuando son tumores muy pequeños, pues se puede optar por hacer tiroidectomías subtotales, tiroidectomías casi totales, o en algunos de los casos, ¿verdad?, cuando son tumores muy pequeños o microcarcinomas, le llamamos nosotros en el área oncológica, pues se puede optar solo por hemitiroidectomías, ¿verdad? Pero son casos muy seleccionados realmente. Entonces, otro de los casos para definir bien el tratamiento quirúrgico es si el paciente en el momento del diagnóstico pues tiene factores de riesgo, de recaídas, o si el paciente en el momento del diagnóstico también llega con una enfermedad metastásica, que el primer sitio donde busca este tipo de tumores son los ganglios linfáticos regionales. Entonces, ya la cirugía es un poco más amplia, ¿verdad? Aquí ya bien difícilmente se puede conservar la glándula y hay que hacer una disección pues ya más selectiva de ganglios, hay que hacer otro tipo de estudios para definir hasta dónde se llega, ¿verdad?, la radicalidad de la cirugía. Muy bien, doctor. Entonces, por lo general, ahora la tendencia es un poco más conservadora, como en todas las áreas, a tratar de quitar que el mínimo tejido posible, que sea necesario, pero siempre por lo menos, por lo mismo, el mínimo y suficiente para que no pueda haber metástasis, ¿cierto? Hablemos un poquito del tratamiento después de cirugía. ¿Qué hay en cáncer de tiroides? ¿Se ocupa siempre radioterapia o se ocupa quimioterapia? ¿Qué más hay? Bueno, en este caso, ¿verdad?, hay dos tipos así principales, ¿verdad?, de cáncer de tiroides, como son los bien diferenciados y los no diferenciados. Dentro de los bien diferenciados tenemos el papilar y los foliculares, que son los más frecuentes. Y dentro de los no diferenciados entran los medulares y los anaplásicos. Realmente, dependiendo del estirpe histológico, es como se da el tratamiento posterior a la cirugía. Y pues en algunos casos es también muy difícil, bueno, de entrada operarlo, ¿verdad?, como son los anaplásicos. Aunque sea un tipo de tumor muy raro, ¿verdad?, la cirugía es bastante compleja en ellos y muchas veces ya no son ni quirúrgicos. Pero hablemos de los bien diferenciados, que son pues básicamente el mayor porcentaje de eso, que posterior a una cirugía oncológica, en este caso pues la adyuvancia se basa en radioablación con yodo radioactivo, ¿verdad? Muchos lo han escuchado hablar. Básicamente aquí en el cáncer bien diferenciado no es quimioterapia, no es radioterapia el tratamiento posterior a ello, sino que es con yodo radioactivo. Y esto depende mucho pues del tipo de tumor, de características, si hay invasión de la cápsula de la tiroides, si el paciente tenía enfermedad metastásica ganglionar, si el paciente tenía enfermedad metastásica a otro órgano o llamada a distancia, ¿verdad?, que en este caso de los bien diferenciados pues tienen alta preferencia por el pulmón y los huesos. Entonces, esos son los tejidos que son como los tejidos blancos, a los cuales puede luego tener metástasis un paciente con cáncer tiroideo. Afortunadamente, como bien dice el doctor, si es un cáncer de tiroides, es realmente frecuente, pero qué afortunados que realmente la mortalidad es baja. Ahora, ¿qué porcentaje, no sé si usted me puede responder esto, qué porcentaje de pacientes con nódulos tiroideos aparentemente benignos, estos nódulos pueden de pronto cambiar a algo maligno?
pues los nódulos tiroideos, pues entre un 10 al 20% de los nódulos pues pueden llegar a malignizar. ¿Qué porcentaje, ven, perdón? Pues, de un 10 a un 20% de los nódulos. Okay. Realmente es un porcentaje muy bajo, ¿verdad? La mayoría de los nódulos tiroideos son nódulos benignos, ¿verdad? Los nódulos pues se dan por una hiperestimulación hacia la glándula tiroides. Realmente el nódulo tiroideo es bien importante saber las características para uno definir si es sospechoso o no de malignidad, ¿verdad? Porque no todo el nódulo tiroideo hay que hacerle, por ejemplo, ¿verdad? Para diagnosticar cáncer en nódulo tiroideo, uno tiene que ver características radiológicas de este nódulo. Cuando tenemos nódulos pequeños, menores de 1 centímetro, y que no tiene características radiológicas o sospechosas de malignidad, por ejemplo, que tenga hipoecogenicidad, que tenga y que sea hipervascularizado, que tenga calcificaciones. Entonces, cuando son menores de 1 centímetro y no cumple estas características, realmente solo se le da vigilancia a los nódulos, ¿verdad? Cuando son mayores de 1 centímetro, pues sí amerita hacerle estudios diagnósticos para descartar cáncer. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? Tenemos los aspirados con aguja fina, o que le llamamos CAF, perdón, se lo llamamos CAF. Entonces, se hace un aspirado, muchas veces se hace guiado vía ultrasonográfico, y pues se manda al patólogo, idealmente que tenga una especialidad en citología para que haga un buen diagnóstico, ya que si es un patólogo que hace un buen diagnóstico citológico, tiene un 95% de probabilidad de diagnosticar cáncer con solo la citología. Muy bien. Bueno, doctor, vamos a una pausa, ¿le parece? Y volvemos a seguir conversando acerca del cáncer de tiroides. Este año 2020 ha estado lleno de muchos cambios. Cambios a causa de la pandemia del COVID-19. Las clases, las compras, las reuniones familiares e incluso algunas consultas médicas se realizan ahora a través de los medios virtuales. La nueva normalidad se ha apoderado de nuestros días. Pero lo que no ha cambiado es el amor que tenemos los salvadoreños por nuestro país. Y nuestro compromiso para educar en salud a los televidentes. Por eso, queremos invitarte a mostrar tu patriotismo adoptando las medidas de prevención para cuidarnos unos a otros. Lávate las manos, usa la mascarilla y en la medida de lo posible no salgas de casa. Pero sobre todo, sintoniza y aprende con nosotros en Salud TV de lunes a viernes 12 del mediodía por Canal 21. Toma el control. Feliz mes de la independencia. Te desea Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa Cáncer de tiroides, es el tema que estamos abordando el día de hoy. Estamos en compañía vía Skype del doctor Mario López Palomo, él es cirujano oncólogo. Bueno, doctor, hablemos un poquito del abordaje. Ya nos dijo usted que los nódulos tiroideos que se van a convertir en cáncer, pues es un porcentaje mínimo. ¿En qué ocasiones lleva indicación de quitar esos nódulos, aun y cuando no sean malignos? Ok, bueno, cuando no existe malignidad en este tipo de nódulos, el problema es de que muchos de ellos pues dan alteraciones hormonales, ¿verdad? Muchos de los nódulos pues producen demasiada hormona tiroidea y pues causan un aumento de esta, ya causan problemas muy sistémicos como aumento de la presión, aumento de la temperatura, problemas cardíacos, ¿verdad? Causan bocios multinodulares. Entonces ya esto ya es un problema mucho para el paciente. Muchas veces cuando no son malignos también, ¿verdad? La glándula está muy aumentada de tamaño y causa síntomas pues aerodigestivos muy problemáticos para el paciente. ¿A qué me refiero con esto? El paciente tiene el bulto en el cuello, ¿verdad? Le causa problemas para deglutir, le causa problemas para respirar. Entonces, en estos casos se recomienda la cirugía también, ¿verdad? Para evitar todos estos síntomas. Muy bien.
Bueno, el manejo de esta patología, como la gran mayoría, no es de un solo especialista, es realmente un equipo multidisciplinario y que por supuesto tiene que llevar ahí a la cabeza un endocrinólogo. Y pues ya se incorpora con nosotros, nos acompaña el doctor Rafael Orellana, nuestro endocrinólogo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación y aquí nuevo con ustedes. Vamos a hablar un poco del cáncer de tiroides. Ya, ¿verdad? Nos da alegría podernos ver, no es lo mismo. Sí, definitivamente. No es lo mismo, pero muchísimas gracias por su tiempo. Lo único que volvemos también, Rafa, a aquella parte de la normalidad en la que el tráfico nos hace correr, ¿verdad? Es difícil porque está terrible el tráfico. Me ha costado llegar, pero aquí estamos. Bueno, hemos estado conversando, ahí está el doctor Palomo, López Palomo con nosotros, cirujano, oncólogo. Hemos hablado un poquito del manejo, de qué tan temprano, de que es baja la mortalidad del cáncer de tiroides, pero no hemos hablado aún sobre cuáles serían las causas o los factores de riesgo asociados a un cáncer de tiroides. Ok, normalmente frecuente, casi hasta el 60% de la población pueden tener nódulos tiroideos. 60%, hasta el eso 60%, es alto. Sí, que pueden tener pequeños quistes, pequeños nódulos. En un tiempo, ustedes recordarán, veíamos grandes bocios, porque el bocio es consecuencia del déficit de yodo. Y antes teníamos un déficit de yodo y esto hacía de que viéramos tantos bocios grandes y hoy en este momento pues casi no lo vemos. Cuando encontramos nódulos tiroideos, pues uno tiene la obligación de hacer una ultra para saber si estos pueden malignizarse. Hoy con una buena ultra uno puede saber algunos de ellos que tengan riesgo de malignidad. Todo nódulo que tiene más de 1 centímetro, si yo veo un paciente que tiene un nódulo y más de 1 centímetro, yo lo debo de biopsiar. Y entonces se hace la aspiración con aguja fina, la citología, para ver si este realmente tiene riesgo. Si el paciente tiene el riesgo, ¿verdad? Muchos riesgos incluso familiares. Hay pacientes que tienen, toda la familia ha tenido alteraciones tiroideas y 2, 3 de ellos con cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides lo dividimos en cáncer diferenciados y cáncer indiferenciados. Lo que comúnmente vemos es el cáncer diferenciado y una buena evaluación, una buena cirugía, un seguimiento, pues la mortalidad es mínima. Bueno, hablando de esos nódulos, ¿cada cuánto tiempo conviene estarle dando seguimiento a estos nódulos? Porque normalmente, ya que habla usted que es tan frecuente, pero que tampoco es frecuente que se conviertan en cáncer, ¿cada cuánto hay que dar seguimiento? Lo que sucede es que las características del nódulo ultrasonográfico son sumamente importantes para uno poder decir, este tiene alto riesgo. No es lo mismo que tenga un nódulo, pero ese nódulo es quístico, es agua, ¿verdad? Es líquido folicular, entonces no vamos a tener ningún mayor riesgo de que sea un cáncer. Pero si el paciente tiene un nódulo sólido, con bordes irregulares, que tienen calcificaciones, ese tiene riesgo de evolucionar a cáncer. Y el seguimiento normalmente una cada 6 meses o una vez al año, para que no haya crecimiento y no vaya a tener otras características. Un paciente que tiene un nódulo tiroideo y rápidamente crece, a ese hay que ponerle mucha atención. Generalmente ese se maligniciza. Es importante. Y casi siempre la enfermedad tiroidea está relacionada de 8-1, 8 mujeres por un hombre. Entonces, cuando vemos, pues, ¿y qué tenemos las pobres mujeres? Cuando vemos un nódulo en un hombre, hay que prestarle mucha atención, porque ese puede evolucionar rápidamente a cáncer. Ok, entonces, como son frecuentes en las mujeres, pero a la vez, a pesar de que son muy frecuentes en las mujeres, siempre el potencial de malignizarse en ellas, en nosotras, es menor. Pero en los hombres, si vemos un nódulo tiroideo, sí es de más riesgo. Sí, hay que irlo a biopsiar y hay que estar pendiente. Ok, el seguimiento de los nódulos tiene que ser ultrasonográfico, mencionó usted, cada 6 meses o cada año, ¿verdad? Y lo que pasa es que la glándula tiroidea como tal, de la parte puramente anatómica y los riesgos de cambio de células. Y la otra es la función. La parte funcional, exacto. Entonces, si yo tengo un TSH alto, que quiere decir hormona estimulante de la tiroides, TSH, si yo tengo alto, ese estimula el crecimiento de la glándula. Y entonces hay que también mandar TSH, T3 y T4 para saber si no se trata de un hipotiroidismo y esto hace que la glándula crezca.
Ok, entonces, y la idea es que mientras el TSH no ande muy alto, quiere decir que la glándula no está creciendo. Exacto, por eso es que en el seguimiento del cáncer de tiroides, el seguimiento es con TSH y niveles de tiroglobulina. ¿Por qué? ¿Es la T4 libre? Sí, pero más que todo el TSH, porque el TSH si se eleva, tengo riesgo de que vuelvan a aparecer células. Y la tiroglobulina son células tiroideas, ¿verdad? Es un marcador para saber si tenemos células tiroideas. Entonces, después que el cirujano hace su trabajo adecuado, quita la glándula tiroidea, pues quita si hay ganglios, se quitan. Se da tratamiento ablativo con yodo radioactivo y después le damos el seguimiento a ver tiroglobulina y TSH. Si eso está normal, pues normalmente los pacientes no tienen mayor riesgo. Ahí vamos, es lo que nos estaba comentando el doctor Mario López Palomo anteriormente, a que usted se incorporara, y hablábamos también de que aquí no había quimioterapia ni radioterapia, sino que más bien era ablación con yodo radioactivo. Existen quimioterapia y otros para ciertos tipos. También es frecuente, no frecuente pues, pero sí podemos pensar cuando hay linfoma de tiroides. Okay. Si hay linfoma de tiroides, el tratamiento es quimioterapia. Es quimioterapia. Y en algunos cánceres de tiroides, los cánceres que son no diferenciados anaplásicos, muchas veces pues también, pero esos son una evolución tan rápida que uno tiene que tomar la medida y es diferente el manejo. Ok. Doctor Mario, hablemos un poquito del sitio de abordaje, de la cirugía, de cuánto que la preparación para ella, la recuperación. Hablemos un poco de la tiroidectomía. Bueno, con respecto a la tiroidectomía, pues como tú lo mencionaste también, tiene que ser evaluado el paciente de forma multidisciplinaria, en el cual pues previa a una cirugía tiene que llevar una buena evaluación endocrinológica. Si el paciente tiene comorbilidades, pues tiene que llevar también evaluación cardiovascular integral. Ya posteriormente, si el paciente es apto para una cirugía, pues la cirugía, como te digo, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del tumor, pues se evalúa, ¿verdad? El abordaje, ¿verdad? Casi siempre aquí en nuestro país, pues realmente ya la mayoría de tumores son grandes, ¿verdad? Entonces, por lo general, el paciente casi siempre termina en tiroidectomía total, ¿verdad? O sea, quitar toda la glándula tiroides, y pues parte de la cirugía, ¿verdad? La cirugía oncológica es realizar pues la extirpación de los ganglios centrales, ¿verdad? Y si el paciente tiene en todo caso enfermedad metastásica ganglionar a otro grupo, ¿verdad? Que no esté el central, se le hace la disección selectiva, o en todo caso una resección más radical de ganglios. Pero sí es bien importante a la hora de la cirugía, ¿verdad? Realizar este tipo de cirugía oncológica, porque si el paciente no se le realiza esto, ¿verdad? Que básicamente, como que te digo, que la cirugía es el pilar del tratamiento de estos. Si no se hace una buena cirugía, hay alta probabilidad de recaída, alta probabilidad de que este paciente, ¿verdad? Haga una metástasis a distancia, y que pues posteriormente el pronóstico ya es mucho peor en una recaída. Así que básicamente, como invitar a la población, pues aquí en este caso, ¿verdad? A la hora de someterse a un procedimiento, pues como les dije, es visto por un equipo multidisciplinario, y pues tiene que ser hecha esta cirugía por un especialista. Muy bien, doctor. Bueno, ¿cuál sería su mensaje final para la población? Pues para la población salvadoreña, pues que consulten, ¿verdad? Ante cualquier síntoma de urología, si se palpan algún nódulo, algún bulto en el cuello, si tienen ronquera, si tienen problemas para tragar, problemas para respirar, o realmente no solo en ellos, sino que cualquier sintomatología, consultar a su médico pues, de cabecera o a su médico de confianza, ¿verdad? Y hacer un buen diagnóstico temprano, no quedarse no esperar, ¿verdad? Porque realmente en el contexto de cáncer el tiempo es clave, ¿verdad? Cuando se detectan los cánceres de forma más temprana, pues el pronóstico es mejor, el tratamiento es más óptimo, y sí es curable si se detecta. Bueno, muchísimas gracias, doctor López Palomo, por habernos acompañado. Ha sido un placer y esperamos poder tenerlo nuevamente por aquí. ¿Okay? Gracias, el gusto es mío. Un placer.
Bueno, vamos a, es el día jueves, siempre tenemos nuestra sección de primeros auxilios y el doctor Rodolfo Castro nos brinda consejos para mantenernos saludables y lo más seguro, seguros. Así que veamos, ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, ¿cómo están? Les saludo Rodolfo Castro. Soy perito en medicina del trabajo. En esta ocasión me encuentro en el oriente del país, específicamente en La Unión, y voy a evaluar una empresa de las más grandes que hay por acá en temas de seguridad y salud ocupacional. Pero no quería desaprovechar la oportunidad para poder compartir con ustedes, como siempre, nuestra sección de primeros auxilios, que en esta ocasión vamos a hablar de evacuaciones. Como ya todos somos sabedores, ya se ha dado múltiples alertas con temas de sismos en el país, ¿verdad? A veces en menor escala, otros pues en una escala un poco ya más sensibles, pero debemos de estar siempre alertas con esto. Recordemos pues que ya casi que por tradición, digámoslo de esa manera, o por norma, se le pudiésemos llamar de esa manera, ya nos pasamos de que hayan sismos, por lo tanto pues no sería extraño de que en esta época se pudiese dar uno de fuerte magnitud. Eso no con el afán de alarmarlos, sino más bien con el afán de hacer prevención. Es importante que todas las rutas de evacuación, tanto de las empresas como nuestras casas, estén completamente libres, que no haya obstáculos. En el caso de la casa específicamente, que las llaves, por ejemplo, estén puestas en las puertas y que estas llaves sean de fácil manipulación, ¿verdad? En el caso que estemos aplicando pasadores o, como decimos en los pueblos, a veces con un lenguaje mucho más coloquial, que le colocamos trancas, ¿verdad? Que sean fácil de poderse movilizar. Es importante también que podamos agregar o identificar lo que son los puntos de encuentro a donde podamos reunirnos, y por otro lado pues preparar siempre una alacena con alimentos no perecederos, y que estos los tengamos para el caso de emergencia, pues estarlos renovando cada cierto tiempo. Nuestra mochila de supervivencia que debe tener agua, pues precisamente, debe tener cerillos, lámparas, bueno, los mismos alimentos, ¿verdad? Como tal, entre otros. Radios, si existen radios, si tenemos radios para escuchar frecuencia de noticias o radios de comunicación. Y por otro lado, pues no olvidemos también tener nuestros botiquines de primeros auxilios, estemos pendientes siempre de nuestros hijos, ¿verdad? Y de nuestros ancianos, nuestros adultos mayores, que son los que más necesitan en un momento determinado que puedan ser evacuados. Esperando que este consejo sea de beneficio para la población en general, me despido desde La Unión, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí en su hogar. Este día conversando cáncer de tiroides en el Día Mundial, precisamente del cáncer de tiroides. Hay un comentario en Facebook Live que vamos a dar lectura, doctor, para que también ayudemos a nuestros televidentes, bueno, y que nos están acompañando desde Facebook Live. Dice Patricia López: Dios los bendiga. Me gustaría saber cuál es la diferencia de un nódulo y quistes. Mi mamá tiene 71 años y hace 9 años la operaron de cáncer de mama. Hoy tiene un pequeño quiste hacia el lóbulo derecho de la glándula tiroidea. ¿Puede ser de riesgo por el antecedente de cáncer? Muchísimas gracias. Gracias a usted por escribirnos, de verdad un saludito. Y bueno, interesante el comentario, doctor. Primero, diferencia entre nódulo y quiste. Los nódulos son nódulos sólidos, o sea, es carne, digamos. Y el quiste es agua. Lo que sucede es que todas las glándulas pueden hacer quistes, ¿verdad? Ahí hablamos de tiroides, hablamos de mama, hablamos de ovarios, que pueden hacer quistes. Y esos quistes es líquido que hay adentro. Con lo de su mamá, pues uno de los, nada más uno debe de hacerle una buena ultra, saber de cuánto es el quiste, si es muy grande, ¿verdad? Si hay otras características de la glándula, pues si no, pues es un hallazgo fortuito y uno pues no tiene mayor riesgo. El riesgo de cáncer en un quiste o en un nódulo quístico es del 0.2%. Es sumamente bajo. Bajísimo. Así que afortunadamente, amiga, lo más seguro es que es fortuito, como dice el doctor, que no tiene nada que ver con el antecedente de cáncer de su mami. Pero una buena ultra, exámenes y la evaluación por el personal
indicado. Bueno, se incorpora, doctor, con nosotros. Recibimos a la doctora Claudia Figueroa, internista, especialista en medicina nuclear. ¿Cómo está, Claudia? Hola, ¿qué tal? Gusto de verlos, encantada de estar con ustedes. El gusto es nuestro, de verdad que teníamos días de no vernos, Claudia, qué alegre. Habíamos platicado por ahí, pero no nos habíamos visto. Bueno, así es, bueno vernos aunque sea así. Aunque sea de lejitos. Claudia, cuéntanos un poquito el papel de medicina nuclear en el cáncer de tiroides, por favor. Bueno, desde ya hace muchísimos años, la medicina nuclear tiene un papel muy importante en el manejo de los pacientes con cáncer de tiroides. El yodo radioactivo, que es un elemento de fisión del uranio, nos ayuda a penetrar en las células de la glándula tiroides cuando ésta ya ha sido extirpada y a destruir lo que llamamos remanente o lo que ha quedado en el cuerpo para poder destruir las células cancerosas producidas por la tiroides. Esto es el cáncer de tiroides diferenciado. Estamos hablando del papilar y el folicular. Estos se tratan con yodo radioactivo. Muy bien. Ahora, Claudia, para diagnóstico, ¿tiene algo medicina nuclear? Porque estamos hablando del tratamiento. Ahora, en cuanto a diagnóstico, ¿se puede hacer algo? Claro, nosotros podemos utilizar, ya sea siempre hablando del yodo 131, existe también el yodo 123 y el 125, que nos ayudan a evaluar el tejido tiroideo. También tenemos el tecnesio 99, que nos permite visualizar la glándula y poder ver esos nódulos que ya lo describieron, creo, los doctores, hablando sobre si estos pueden ser hiperfuncionantes o hipofuncionantes. Y esto le ayuda al médico endocrinólogo para hacer el diagnóstico de cáncer aunado a otros exámenes. Bueno, mira, interesante. Entonces, agregamos esto a la bandeja de métodos de diagnóstico que nos pueden ayudar, doctora, a definir si un nódulo tiene riesgo o cómo lo toman ustedes. Lo que ahí sucede de la parte que habla la doctora es la parte funcional de la glándula. Ah, exacto. Ajá, porque un nódulo caliente, digámoslo así, es el que va a producir hormonas, y muchas veces tenemos pacientes que son hipertiroideos, que no es enfermedad de Graves y no tienen un nódulo. Y ese paciente se ve beneficiado en medicina nuclear cuando uno le dice, bueno, está hipertiroideo porque tiene un nódulo, ¿verdad? Que tiene aumento de captación, se manda a medicina nuclear para que le den ablación a ese nódulo y dejarlo eutiroideo. A eso se refiere también esa parte diagnóstica en medicina nuclear. Entonces, diagnóstica y tratamiento. Y tratamiento, que puede ser claro. Por eso es que la relación que existe entre el endocrinólogo y el médico de medicina nuclear en estos casos debe de ser estrecha, porque ahí discutimos incluso la dosis de ablación que ellos le van a dar a cada uno de los pacientes. Muy bien, muy interesante. Bueno, doctor, hablemos un poquito de cuáles son, porque la gente que está en casa puede estar pensando, bueno, pero si esto es tan frecuente y si es un hallazgo fortuito, o sea, ¿hay realmente síntomas? ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? ¿Qué nos tiene que preocupar? Lo que sucede es que, digamos que culturalmente, digo yo culturalmente porque nosotros aquí tenemos el programa del niño sano, y yo muchas veces lo he dicho que no existe el programa del adulto sano. Normalmente consultamos cuando ya tenemos una enfermedad. Exacto. ¿Cuándo deberíamos de consultar con el médico de cabecera? Bueno, es decir, que me examine completamente, y si hay un nódulo tiroideo, pues hacerle los exámenes que corresponden y valorar si esto tiene riesgo de cáncer o tiene riesgo de hiperfunción de la glándula tiroidea. El problema es que casi siempre consultamos hasta que ya tenemos una enfermedad bien avanzada, o simplemente no queremos consultar porque tenemos miedo a tener algo. Sí. ¿Verdad? Esa es una cuestión que hoy en día, pues creo yo que la pandemia nos debe de enseñar algo, que somos importantes en la vida y que debemos de cuidarnos. Y a lo más que debemos de hacer, apostar a estar sano y disminuir todos los factores de riesgo. Y cáncer de tiroides es un riesgo, es frecuente en nuestro país, que el tratamiento generalmente, cuando uno ya lo tiene identificado, es quirúrgico. Después de cirugía mandamos
con la doctora Figueroa ahí medicina nuclear para que le den ablación con yodo y luego el seguimiento con el endocrinólogo con medicamentos para que esto no vuelva a aparecer. Obviamente necesitamos, si yo tengo un problema en el cuello, si alguien me ha visto que tengo una chibolita en el cuello, inmediatamente ir a consultar, que muchas veces el tratamiento oportuno hace que el futuro nuestro sea mejor. Vale, pero doctora, aquí tengo una pregunta porque realmente la gente que está en casa tiene que entender que usted ha hablado de dos partes importantes de la glándula. Sí. Una es la forma y la otra es la función. Entonces muchas veces dentro del mismo gremio médico incluso mandamos solamente ¿qué? Pruebas tiroideas, ¿ya? Y si está un poquito elevada o un poquito baja, pues a lo mejor si le toca se le da medicamento, pero ¿y qué pasó con la forma? Que Exacto. no se nos olvide. Y eso creo que hay que recalcarlo, que siempre tiene que ir de la mano. Son dos cosas diferentes, porque cuando hablamos de tamaño, por ejemplo, ¿cuáles son las indicaciones de una cirugía de tiroides, por ejemplo? Existe, 1, cáncer, que es el más importante. 2, que te esté dando trastornos obstructivos la glándula. Y 3, que sea estético, porque yo tengo un tumor muy grande y me lo quiero quitar, aunque no me esté dando problemas puramente obstructivos o que no sea cáncer, pues la cirugía puede estar indicada. ¿Qué problemas obstructivos cuál sería el síntoma de una obstrucción? ¿Una obstrucción respiratoria en este caso? Una obstrucción respiratoria más frecuente, porque desde el punto de vista anatómico, primero está la tráquea y atrás de la tráquea está el esófago. Entonces puede tener dificultades respiratorias, aunque mucha gente se queja con dificultad a la deglución. A la deglución, al tragar. Sí, al tragar, exacto. Ok. Bueno, vámonos a una pausa, ¿les parece? Y que regresamos a seguir conversando de cáncer de tiroides. Un tema muy interesante. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de cáncer tiroideo, un cáncer que a pesar de que es muy frecuente, pues gracias al cielo es de baja mortalidad, pero lógicamente entre más temprano se diagnostique, mucho que mejor. Así que sí, de verdad vamos a dejar algo para hoy, doctor. Quizás sería que incluir, primero, hacer ese programa personal de control de niños sanos. Exacto, hay no que ir somos al niños, control. pero vamos a hacernos todos un control del adulto sano. Usted que está en casita, decida en qué fecha del año usted se va a hacer todos sus exámenes y va a incluir dentro de esos exámenes una evaluación de la glándula tiroides, tanto en forma como en función. Aquí podría aplicar, porque le decía al doctor en el corte, y Claudia no me dejará mentir, de la glándula tiroides nadie se acuerda menos que esté gordito. Porque cuando está gordita, y más si somos mujeres, ahí andamos buscando la tiroides, me tiene gorda, la tiroides es. Entonces, realmente nadie se acuerda. Pero si nosotros incluimos dentro de nuestro plan de control de niños sano pruebas tiroideas al menos una vez al año, podemos encontrar tempranamente algún mal funcionamiento y lo más importante, diagnosticar en forma temprana cualquier cosa, ¿no? Claro, ese sería lo ideal, que nosotros consultemos y que pues nos hagan un perfil completo. Y este día es un día importante, el 24 de septiembre, pues que es el día de la búsqueda del cáncer de tiroides que se conmemora. Entonces, si tenemos esa fecha en el calendario, no se nos olvidará. Claro. Sí, lo que pasa es que yo creo que a veces recordar, como hoy día todos los cánceres tienen día, doctor. De hecho, el mes de septiembre es el mes de la concientización del cáncer, ¿no? Entonces tenemos allá por marzo, abril el cáncer del cervix, luego viene octubre, cáncer de mama, o sea, todo el año. Entonces realmente mejor quizás establecer una fecha, a lo mejor la más cercana a su cumpleaños. Claro, ir relacionando. Lo que sucede es que de alguna manera uno debe decir, bueno, de una manera mnemotécnica, el día del cumpleaños, porque es el día del nacimiento, hoy vuelvo a nacer con buena salud y yo me hago las pruebas ese día ese es mi regalo de cumpleaños. Ese es mi regalo de mí para mí, ¿verdad? Exacto. Eso tiene que ser como que una cultura que tenemos que votar, esa cultura de el no ser solo curativos, de solo andar buscando.
cuando ya el carro se me destartaló, ver qué arreglo, ¿verdad? Exacto. La idea es mantener y sale más caro. La idea es mantener el carrito bueno para que no me salga tan caro luego después. Tenemos comentario a través de Facebook Live. Vamos a ver, nos dice Delia Ramos de Meléndez. Buenas tardes. Quisiera saber cómo se presenta esta enfermedad en los niños. Tengo un niño de 3 años y tiene pequeñas chibolitas en el cuello que no se ven, solo se tocan. El doctor me dijo que en los niños los ganglios son normales. Muy bien, gracias amiga por escribirnos. Creo que el temor, como siempre, de mamá, uno tiende a entender y a confundir quizá, ¿verdad? No, probablemente esas chibolitas son ganglios. Sí, sean ganglios, probablemente. Lo que sucede es que, digamos, desde el punto de vista anatómico, ¿verdad? Me voy a poner aquí para que todos veamos. Este es un cartílago. Abajo del cartílago está la glándula tiroidea. Para poder palparlo en una persona normal, yo tengo que pedir que trague para que la glándula suba y la pueda ver. Normalmente, en nuestro país, todos tenemos cuellos cortos. Por eso muchas veces no vemos la glándula. Tenemos que palparla. Pero la palpación es... esto se llama escotadura external. Ahí pongo yo mis dedos y pido que trague para saber si la glándula ha crecido y poder palparla. Entonces, si yo encuentro ganglios en un niño en otro lado, son ganglios, probablemente una gripe, en la garganta, exacto. Infecciones en oído. Así es. Entonces, es exclusiva aquí, principalmente donde yo debo de palpar la glándula tiroidea. Ahora bien, para quitar también un poquito la ansiedad de toda madre que puede estar pendiente ahorita, el cáncer tiroideo en niños. No es frecuente. Sí han habido casos, ¿verdad? Claro. Y hay casos, de hecho, hay un caso en el país con invasión pulmonar, ¿verdad? Pero no es una cosa, no es una regla normal. Normalmente uno va a buscar la glándula. Si en la glándula está aumentada y hay alteraciones, busca en otro lado. Muy bien. A ver, Claudia, ¿algo que agregar a esto de los niños, a la pregunta de la señora? O sea, sí, realmente, pues en niños es muy poco frecuente el cáncer de tiroides. Siempre tenemos que pensar en los procesos inflamatorios, ¿verdad? Por infecciones, virus y todo eso que hace que los ganglios sean palpables, ¿verdad? Pero obviamente debe de consultar con su médico. También hay endocrinólogos pediatras, ¿verdad? Cuando la sospecha, pues, de que sea la glándula tiroides o un nódulo en la glándula tiroides sea el causante de esas chibolitas que dice la señora. Y como les digo, como dice el doctor, o sea, el número de pacientes es escaso en niños, ¿verdad? Pero se hace por descarte. Primero, y lo más frecuente, es que sea un proceso infeccioso, ¿verdad? De las vías respiratorias. Perfecto. Bueno, a la amiga que nos escribió, gracias por estar en sintonía. Lo más seguro es que son ganglios y que no tienen nada que ver con tiroides, pero cualquier cosa, pues siempre puede buscar la opinión de otro especialista para que le explique mejor. Vámonos a una pausa y al volver, doctor, hablemos con ustedes, hablemos ambos de la vida post-cáncer tiroideo, ¿ok? Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, cáncer tiroideo estamos hablando. Ya hablamos un poquito de las manifestaciones, del seguimiento, de cómo diagnosticarlo, de cuándo se decide quitarlo. Y doctor, ¿qué pasa después? ¿Le quitaron el nódulo o le quitaron la parte, el lóbulo, ¿verdad? Donde estaba el cáncer alojado. ¿Qué hay después del cáncer? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué puede hacer el paciente después? ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Qué puede sentir? Normalmente el cáncer más frecuente es el cáncer papilar. Ya mencionaba la doctora que hablamos del cáncer diferenciado de tiroides. Casi siempre en cáncer papilar se prefiere tiroidectomía total. O sea, le quitan completamente la glándula, va el paciente a medicina nuclear, le dan el tratamiento ablativo con yodo y posteriormente el seguimiento. El seguimiento es darle el suplemento de hormona tiroidea, levotirosina sódica. Va a depender de la dosis porque se da un seguimiento con el TSH.
para saber si la dosis que yo estoy utilizando es la adecuada para mantener suprimida. O sea, suprimida quiere decir que esté baja el TSH y pues no haya un crecimiento de la glándula. Además de eso, se le manda un examen que se llama tiroglobulina para saber si todavía hay parte de tejido tiroideo y esté produciendo esta sustancia. Si un paciente bien operado, con un buen tratamiento de yodo radioactivo y un buen seguimiento, vida normal, sin ningún problema. Y en cáncer de tiroides uno dice, bueno, el tratamiento oportuno con la cirugía, la ablación y un buen seguimiento no va a tener ningún problema. Sería más fácil morir de cualquier otra cosa. Atropellado. Atropellado, baleado, puyado, de cualquier otra manera, menos de cáncer de tiroides. Qué bueno. Bueno, esas son buenas noticias. Tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Vamos a dar lectura. Nos dice, excelente recomendación, control del adulto sano. Lo felicito. No, gracias. De verdad que sí, hay que tomarlo en cuenta todos. Me gustaría saber, el tratamiento de tiroides con medicina nuclear que explican, ¿tiene reacciones similares a la quimioterapia? Gracias. Buena pregunta. Vamos a ver, Claudia, esta pregunta es para ti. Así es. Bueno, el miedo de todos es en la palabra, ¿verdad? La palabra cáncer nos petrifica, ¿verdad? Nos pone mucho miedo y pues nos asusta. Pero como dice el doctor, esto es uno de los cánceres que podemos tratar muy bien. Y el tratamiento con la ablación de yodo es una radioyodoterapia, no es una quimioterapia. La sintomatología va a variar de la quimioterapia porque nosotros el tratamiento se lo damos vía oral, el yodo es tomado, pasa a todo el sistema circulatorio y busca a donde hay células que quedaron en el cuello o si han metástasis en otras partes. Esta sintomatología que nos va a dar el yodo por ser vía oral es que nos puede provocar un poco de inflamación en las glándulas salivales y esta inflamación nos puede llevar a la pérdida de la salivación y a darnos el síndrome de boca seca. Muchos pacientes que han recibido dosis grandes de yodo radioactivo se quejan de eso, que hay poca salivación y eso es una dificultad, aunque es transitoria. Además nos puede dar alguna molestia gástrica, como gastritis radioactiva, colitis radioactiva o cistitis radioactiva, las cuales son transitorias. Duran un par de semanas y luego desaparecen completamente. Nunca se nos va a caer el pelo, ¿verdad? La radioyodoterapia no provoca esos síntomas, así es que despreocúpese, ¿verdad? No van a tener esa sintomatología y nosotros tratamos de minimizar los síntomas, ¿verdad? De la resequedad en la boca, haciendo que el paciente consuma cítricos para que eso estimule a la glándula, a la salivación y disminuya este síntoma que es el más frecuente. Muy bien, bueno, ahí lo tiene, amigo, esos son los síntomas secundarios. Doctor Rafael, su mensaje final para la población, que el tiempo se nos fue. Bueno, tratemos de consultar, si estamos sanos, pues demos gracias a Dios, si tenemos una alteración, pues hay que buscar la causa, y si es tiroides, pues pensemos en que hay que buscar tanto la función como la anatomía de la glándula. Excelente. Claudita, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad un gusto haberte visto. Gracias, Rafa, por habernos acompañado. Gracias aquí presencial. Por la invitación. Esperamos a la próxima poder tener también a Claudia por acá. Gracias a ustedes en casita, los dejamos en buena compañía con Osvaldo Ruiz, así que disfrute su jueves y que Dios nos bendiga. Es importante tener una tiroides sana y tratar las condiciones para devolver su salud. Existen cambios de estilo de vida y medicamentos que pueden usarse para mantener una tiroides sana. Por eso te dejamos algunas recomendaciones que te ayudarán. Consume lácteos. Los problemas con la tiroides tienden a debilitar los huesos. La ingesta de leche, yogur y queso es una manera fácil de fortalecerlos. Toma té. Las infusiones de té verde y bálsamo de limón son ricos en antioxidantes que ayudan a calmar la hiperactividad de la tiroides. Realiza ejercicios para controlar la velocidad de la actividad de la tiroides. Es indispensable
indispensable hacer ejercicios todos los días, ya que esto ayuda a que el metabolismo se regule y encuentre un punto de equilibrio. Un mínimo de 30 minutos de cardio al día cumple con la tarea. También te recomendamos que te realices tus chequeos médicos constantemente. Este año 2020 ha estado lleno de muchos cambios. Cambios a causa de la pandemia del COVID-19. Las clases, las compras, las reuniones familiares e incluso algunas consultas médicas se realizan ahora a través de los medios virtuales. La nueva normalidad se ha apoderado de nuestros días. Pero lo que no ha cambiado es el amor que tenemos los salvadoreños por nuestro país. Y nuestro compromiso para educar en salud a los televidentes. Por eso, queremos invitarte a mostrar tu patriotismo adoptando las medidas de prevención para cuidarnos unos a otros. Lávate las manos, usa la mascarilla y en la medida de lo posible no salgas de casa. Pero sobre todo, sintoniza y aprende con nosotros en Salud TV de lunes a viernes 12 del mediodía por Canal 21. Toma el control. Feliz mes de la independencia. Te desea Canal 21. Tome el control.